Mira toda esa gente, Memo. ¿Te imaginas cómo era caminar por aquí cuando los teotihuacanos vivían? Sí, debió haber sido impresionante ver todo lo que hacían en estas edificaciones. Qué loco que ellos mismos hayan sido la causa de su propio declive. Sí, lo sé. Algo que deberíamos tomar como ejemplo. Según recuerdo, una de las hipótesis sobre el declive de la ciudad es que sus habitantes se acabaron los recursos. Es que 100,000 habitantes eran un montón. Y no importa qué tantos recursos naturales estén disponibles en la región, si no son administrados correctamente. Pasa lo que ocurrió aquí. Tienes razón. Sí que deberíamos tomarlo de ejemplo. Es importante mantener un sistema tan grande como este, con una buena autoorganización para que no haya este tipo de declives. ¿Sistema? ¿Autoorganización? ¿De qué hablas, Memo? Hablo de lo que aprendimos en la clase de ciencias. ¿No recuerdas lo que nos platicaron sobre los sistemas complejos? Sí, recuerdo la clase, pero no entiendo qué tiene que ver con Teotihuacán. Bueno, acuérdate que la profesora nos dijo que existen muchos tipos de sistemas complejos. Entre ellos podemos destacar a las sociedades. Los procesos que ocurren en ellas son parte de un sistema. Así que el declive de una sociedad se da por las interacciones de los elementos de este sistema. Cierto, ya lo recuerdo. Oye, pues deberíamos repasar un poquillo más lo que aprendimos en esa clase. Seguro sería más padre analizar lo que ocurrió en Teotihuacán con ojos de científico de la complejidad. Me parece bien, Mati. ¿Cómo ves si empezamos por la definición de un sistema complejo? ¿Recuerdas lo que nos dijo la profesora? Sí, un sistema complejo es un conjunto de cosas vivas o no vivas que interactúan entre sí y generan un determinado comportamiento. También recuerdo que la profesora dijo que para poder comprender cómo funciona un sistema complejo es necesario algo más que la suma de las contribuciones de cada elemento. Porque aquí lo importante son las interacciones. Cada elemento influye en los otros. ¡Súper! Me encanta que tengas tan buena memoria. ¿Qué te parece si recordamos algunos de los ejemplos que vimos en la clase? ¿Recuerdas que la profesora nos dijo que una sociedad de hormigas no era muy distinta a una sociedad humana? Si mal no recuerdo, la forma de organización de las hormigas es un sistema complejo. Estos pequeños amigos se organizan muy bien. Recuerdo que la profesora nos dijo que una hormiga puede tener diferentes tareas dependiendo de las necesidades de la colonia en cierto momento. Dicho en otras palabras, ellas pueden adaptarse a su entorno. Oye, amigo, pero ahora que lo mencionas, con esto de que las hormigas se adaptan a su entorno, me vino a la mente la explicación que nos dieron sobre la autoorganización. Si no me falla la memoria, la organización es la cualidad de un sistema para coordinarse y sincronizar sus procesos autónomamente. O sea, sin que haya como un director o alguien o algo coordinando todo. Eso, a su vez, le permite al sistema adaptarse, es decir, ajustarse solito para responder a su medio. ¡Vientos, Mati! Te digo que tu memoria está de 10. Yo no recordaba la definición, solo ejemplos. Oye, ¿sabes qué no recuerdo? No recuerdo desde cuándo surgió la definición de sistemas complejos ni quién la propuso. ¿Por qué no investigamos un poco? Una colonia de hormigas es un ejemplo excelente de un sistema complejo, en donde la interacción entre cada una afecta a toda la colonia y en donde cada hormiga cumple diferentes tareas de acuerdo con las condiciones internas y externas al hormiguero. Esto les permite adaptarse. Los sistemas complejos le deben su definición y primeros estudios a Ludwig von Bertalanffy, un filósofo y biólogo del siglo XX conocido como el padre de la teoría general de sistemas. Sus estudios de filosofía y biología le permitieron definir a los seres vivos como sistemas abiertos que constantemente intercambiaban materia o información con otros sistemas mediante interacciones complejas. La teoría general de sistemas trata de hallar propiedades comunes a los sistemas de cualquier tipo. Para Bertalanffy era muy importante que la teoría general de sistemas integrara a las ciencias naturales y sociales. Por ello, parte de un concepto de sistema muy abstracto y busca reglas generales a todos los sistemas. Esto representó un cambio de paradigma científico.
ya que ahora se mostraba como punto de mayor importancia las interacciones entre los elementos de un sistema, no solo la identidad de dichos elementos. Gracias a su definición abstracta de sistema y a su búsqueda de generalidades entre los diferentes tipos de sistemas, esta teoría ha sido aplicada en distintos campos de la ciencia como la biología, las matemáticas, la psicología, las ciencias políticas, la sociología, entre otros. La teoría de Bertalanffy le permitió al mundo tener una aproximación sistémica sobre la realidad. Surgió como una respuesta al poco alcance que tenían otras perspectivas como las analítico-reduccionistas, en donde se da por hecho que al conocer los elementos de un sistema se pueden entender componentes o estructuras más complejas o se pueden predecir procesos. Hoy en día existe toda un área de las ciencias enfocada a los sistemas complejos, la ciencia de la complejidad. Este campo de las ciencias estudia cómo un conjunto de componentes que interactúan entre sí a escalas pequeñas pueden autoorganizarse para mostrar estructuras y comportamientos no azarosos a gran escala. Esto, además, sin ninguna intervención externa o sin que uno solo de los elementos dirija el proceso. Uno de los fundamentos de la ciencia de la complejidad es que la realidad debe ser estudiada como un gran sistema, cuyos elementos y las interacciones entre ellos crean una realidad diferente, algo así como una gran red. Es por ello que quien observa la realidad no debe tener una perspectiva fragmentada, ni tampoco debe dar por hecho que es la única realidad, sino que hay más realidades o subsistemas dentro de este gran sistema complejo. Una colonia de hormigas puede realizar tareas muy complejas, por ejemplo, explorar el entorno, construir túneles o escoger la fuente de alimentos entre varias opciones. Sin embargo, estas tareas se dan en la colonia, ya que ninguna hormiga es capaz de realizarlas por sí sola. Esto permite afirmar que el comportamiento social de las hormigas surge o emerge por las interacciones entre ellas y no puede simplificarse a las propiedades de un solo individuo. La organización social de las hormigas es el ejemplo perfecto de las tres características estructurales básicas de un sistema según las ciencias de la complejidad. 1. Sus elementos. 2. Las relaciones entre ellos. Y 3. Los límites del sistema, los cuales determinan qué elementos pertenecen al mismo. La verdad es que pensé que todo esto de los sistemas complejos y las ciencias de la complejidad era algo muy reciente, pero desde hace más de medio siglo existe esta perspectiva para estudiar los fenómenos que nos rodean. Sí, Mati, y fíjate, con todo y que no es una teoría muy reciente, la mayor parte de las veces seguimos tratando de entender un fenómeno de forma reduccionista, es decir, por conocer algunos de sus elementos, creemos que ya entendemos todo lo que puede surgir de esos elementos. Las interacciones entre ellos son muy importantes. Sí, tiene razón. Las interacciones entre los elementos son clave para entender un sistema, ya que este no solo depende de qué elementos lo conforman, sino cómo trabajan entre ellos y cómo en conjunto responden a su medio, justo como las hormigas. Ese ejemplo está padrísimo. Ay, me encantaría tener mi propia colonia de hormigas. Ahora entiendo por qué les llaman superorganismos. La colonia se autoorganiza y adapta tan bien que parecen un solo ser vivo. Es verdad, las colonias de hormigas no son cualquier cosa. Son sistemas complejos que reciben energía y materia del exterior y modifican su entorno. Creo que Ludwig diría que son sistemas abiertos, aunque para las ciencias de la complejidad, todos los sistemas lo son. No existe un solo sistema que no comparte información con su entorno. Para mí, eso hace mucho sentido. Nada está aislado de su medio. Vaya, ahora que lo pienso, la teoría de sistemas tiene muchísimas aplicaciones, ¿no, Memo? Porque digo, este ejemplo de la colonia de hormigas es excelente para explicar justo eso, cómo se aplica. Una colonia de insectos, al fin y al cabo, es un sistema biológico. Así que la teoría de sistemas lo que hace es estudiar al todo con base a sus elementos y sus reacciones. Y si tiene aplicaciones en sistemas biológicos como este, entonces también en los sistemas humanos.
Cualquier sociedad y los procesos en ella pueden ser abordados desde esta perspectiva holística, o sea, desde la teoría de sistemas. Tienes razón, Mati. Y tengo un ejemplo clarísimo de lo que acabas de decir. En lo que estaba en la fila para comprar los boletos, me puse a leer algo chidísimo sobre la Ciudad de México. Ay, Memo, tú no puedes estarte quieto. Siempre que te formas o caminas a buscar algo, te pones a leer en tu cel. Claro que sí, amiga. Ya sabes que cuando me clavo en un tema, no puedo dejarlo. Bueno, resulta que en la Ciudad de México hay un instituto llamado Centro de Ciencias de la Complejidad en la UNAM. Ahí, un grupo de investigadores comenzó a estudiar el sistema de transporte del metro como si fuera un gran sistema complejo. Y eso lo hicieron utilizando como modelo ¿a quiénes crees? Ay, no sé, Memo. ¿Qué usaron como modelo? ¿Qué podría servirles para entender cómo funciona el metro? Ya dime, no me dejes así. Ya sabes que me choca eso. Parece que lo haces a propósito. No, tranquila. Te cuento, usaron como modelo a las hormigas. Ahora sí que algo de razón tenía la primera vez que entré al metro y pensé que parecía un hormiguero por tanta gente y los túneles. Pero claro, ambos son sistemas complejos. Las hormigas se organizan de acuerdo con las condiciones ambientales que les rodean. Supongo que ese estudio podría servir para mejorar la afluencia de trenes en horas pico, ¿no? O sea, como que se acomode la cantidad de trenes que circula según la cantidad de gente que está esperando en las estaciones. Diste en el clavo, Mati. Ese es el objetivo. Mejorar los tiempos de espera y la circulación de la gente en las estaciones. Y vaya que lo necesitan. He visto fotografías de algunas estaciones en hora pico y se ve llenísimo. El estudio sigue en proceso, pero los investigadores han logrado aplicar ya algunas mejoras. Por ejemplo, gracias a este estudio, se colocaron señalizaciones en las estaciones para que la gente se forme adecuadamente y no se agarren del chongo cuando abordan o bajan del tren. Entonces, la teoría de sistemas y las ciencias de la complejidad tienen muchísimas aplicaciones, ¿no? ¿En qué otras áreas crees que se aplique? Me encantaría que le preguntáramos a un especialista en el tema. Vamos a hacerlo. Va. Nuestro invitado es el doctor Alejandro Frank Hofflich, licenciado, maestro y doctor en física por la UNAM. Su trabajo en estructura nuclear y simetrías en la física ha sido reconocido mundialmente. Ha sido director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Ha recibido el premio a la Academia Mexicana de Ciencias en 1989, el Premio Universidad Nacional en 2001 y el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2004. Es fundador del programa Adopte un Talento. Pauta, un programa para fomentar la ciencia en la niñez mexicana. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la American Physical Society, y en 2016 ingresó a la máxima institución académica del país, el Colegio Nacional. Hola, ¿qué tal? Hola doctor, gracias por la entrevista. Hola doctor, muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes. ¿Cuáles son las características de los sistemas complejos? Hay muchas maneras de definirlos, pero mi favorita es tal vez decir que consiste en lo inverso de lo que hemos estado haciendo, que es ir descubriendo las distintas capas de una cebolla. Y ahora vamos de regreso, vamos desde adentro de la cebolla, viendo cómo se integran las distintas partes de ese sistema, y a eso le llamamos un sistema complejo. ¿Qué tipos de fenómenos podemos estudiar con la perspectiva holística de las ciencias de la complejidad? La ciencia tradicional, como dije antes, se refiere a ir investigando las componentes, los constituyentes de la materia. Y en realidad los sistemas complejos o las ciencias de la complejidad se refieren en cambio a cómo están integrados los sistemas. Por ejemplo, los sistemas ecológicos, el clima, las enfermedades y muchas otras cuestiones que tienen que ver con nuestro mundo real. Es cierto que podemos estudiar a los sistemas biológicos como sistemas complejos y también a las sociedades, pero ¿cómo aplicamos los conocimientos de las ciencias de la complejidad
en algo como los sistemas socioambientales? Los sistemas complejos son precisamente la adición continua de componentes a un dado grupo de componentes. Entonces, la interacción de la biosfera, de la atmósfera y de la acción humana, pues es un sistema muy, muy complejo. Nuestra Tierra, Gaia, es precisamente un gran sistema complejo en donde sus componentes están acoplados. En la actualidad, uno de los grandes retos es la alimentación y la seguridad alimentaria. ¿Cómo ayudan los estudios de sistemas complejos en estos puntos? Efectivamente, la seguridad alimentaria, que es obviamente muy básica, pero también la salud, la economía, la educación, son problemas complejos que requieren de un análisis multidimensional. Otro gran reto es lo relativo al cambio climático. ¿Las ciencias de la complejidad también pueden aportar algo al respecto? Ciertamente, las ciencias de la complejidad nos indican que tenemos que cuidar las distintas componentes de Gaia para tratar de volver a ese equilibrio, porque estamos en un momento de gran desequilibrio. Memo, me dirás exagerada, pero no sé si vuelva a ver al mundo del mismo modo después de todo lo que leímos y de lo que dijo el especialista. No entiendo por qué seguimos siendo tan reduccionistas para tantas cosas, cuando ahora me parece que casi todo podría ser estudiado desde las interacciones de sus componentes. Desde cosas como los efectos de un medicamento hasta la caída de civilizaciones se podrían intentar explicar desde las ciencias de la complejidad. Tienes razón, Mati. Yo también estoy muy impresionado. Teotihuacán es otro gran ejemplo de sistema complejo. Imagina cómo funcionaba la sociedad de aquí en la época prehispánica. Cada sector de la sociedad tenía una función. A su vez, esa urbe intercambiaba recursos con otra y recibía recursos de su entorno. No obstante, el sistema se saturó y por la falta de recursos del exterior, aunado a interacciones negativas entre sus elementos, pues el sistema terminó por colapsar. Y el resto es historia. Oye, pero la historia no termina ahí. La gente que vivía ahí tuvo que emigrar a otras ciudades, ¿no? Entonces, es posible que el conocimiento del declive que experimentaron aquí lo hayan llevado a esos nuevos sitios y quizás eso evitó que la historia se repitiera en otros lados. ¿Te imaginas? Lo que ocurrió en el interior de este sistema no solo afectó al medio que lo rodeaba, sino a otros sistemas quizás más alejados. Todo como si fuera una gran red de interconexiones. Mati, tú de verdad tienes alma de científica. Es cierto lo que acabas de decir. Y como ese ejemplo hay muchísimos. Ya vimos lo que ocurre con las hormigas y seguramente lo que ocurre adentro de la colonia afecta a otros sistemas. Por ejemplo, a las plantas cercanas a la colonia, a otras colonias de insectos, etc. La realidad es como una gran red que une todo. En eso tienes razón. ¿Cómo ves si le llamamos de nuevo al doctor Alejandro Frank? Sí, yo le llamo. Tengo muchas más preguntas. Hola de nuevo, doctor. Disculpe la molestia, pero nos surgieron más preguntas. ¿Tiene tiempo ahora? ¿Se podría estudiar cualquier fenómeno desde la perspectiva de los sistemas complejos? ¿O existen sistemas no complejos? Sí, por supuesto. Yo les llamo a estos sistemas elementales. Yo, de hecho, me dediqué durante toda mi vida, casi toda mi vida, hasta hace unos 10 años, a ciertos sistemas elementales. Por ejemplo, los átomos. Estas son las componentes que configuran algo mucho más amplio, que son los sistemas complejos. Entonces, sí, existe lo elemental en el sentido de las componentes y existe lo complejo, no en el sentido de complicado, sino de la interacción y del sistema en su conjunto. Entonces, ¿las ciencias de la complejidad implican un cambio en el paradigma científico? Tenemos que entender, por ejemplo, en esta pandemia, cómo los elementos vitales de los virus se integran con los problemas sociales, con la salud, con el movimiento humano, para constituir un sistema que está en desequilibrio. ¿Qué tipo de formación tienen los científicos de la complejidad?
¿En qué parte del país los jóvenes podríamos formarnos en ciencias de la complejidad? En el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM estamos desarrollando materias que son transversales. ¿Qué quiere decir transversales? Quiere decir que pueden ser estudiadas estas materias por biólogos, por físicos, por ingenieros, pero lo importante es el diálogo, la interacción entre las distintas disciplinas. Entonces no puedo contestar exactamente cómo prepararse, pero sí puedo decir que es importante que aprendan bien por el momento su materia. Es decir, si eres biólogo, entiende bien el trasfondo y abre tu mente para poder hablar con otras maneras de analizar el mismo fenómeno. ¿Piensa que en el futuro las ciencias de la complejidad cobren cada vez más relevancia? Claro que sí, sin dejar de lado la ciencia básica tradicional, que es la que nos ha dado una comprensión, por ejemplo, de cómo funcionan nuestros aparatos electrónicos, de cómo son los átomos, los planetas, cómo funcionan las estrellas. Nos vemos, doctor. Muchísimas gracias. Adiós, doctor, gracias. El estudio de sistemas complejos está tomando cada vez más relevancia debido a los grandes retos a los que se está enfrentando la humanidad, como lo son el calentamiento global y el cambio climático. Por ello, el Premio Nobel de Física de 2021 se otorgó a 3 personas, Syokuro Manabe y Klaus Hasselmann, por el modelado físico del clima, con el cual se puede predecir el calentamiento global de forma confiable, y a Giorgio Parisi por descubrir las fluctuaciones en los sistemas físicos y su interacción con el caos desde la escala atómica hasta la planetaria. Problemas tan graves como el cambio climático son cruciales para entender otros de escala global, como las migraciones. En el continente, las continuas migraciones de personas desde Haití y Centroamérica hacia Estados Unidos tienen un fuerte componente climático. Ambas regiones han sido azotadas por eventos meteorológicos extremos, lo que obliga a la población a buscar mejores oportunidades por el desempleo y la hambruna que generan estos fenómenos. Por otro lado, los sistemas complejos pueden explicar fenómenos como las pandemias. A su vez, los sistemas complejos han llevado al desarrollo de tecnologías que usamos de forma cotidiana, por ejemplo, la inteligencia artificial. Esta puede definirse como el medio por el que las computadoras y otros dispositivos realizan tareas que generalmente necesitan de la inteligencia humana. Mediante circuitos electrónicos y programas avanzados, se busca imitar procesos similares a los procesos inductivos y deductivos del cerebro humano. El desarrollo de la inteligencia artificial está basada en el estudio de las redes neuronales que integran el cerebro. El cerebro por sí mismo es un sistema complejo dentro del cuerpo humano, que es otro sistema complejo, y las interacciones entre ambos son motivo de múltiples investigaciones científicas. La perspectiva de los sistemas complejos está cambiando la manera en la que estudiamos y comprendemos el mundo y a nosotros mismos. Pues bien, con esto podemos concluir lo que aprendimos hoy. Esperamos que hayan aprendido y disfrutado muchísimo. El siglo XXI parece ser el siglo de la complejidad. Así es. Hoy en día es importante el estudio de los sistemas complejos para entender y solucionar los retos tan importantes que se nos presentan, como el cambio climático, la seguridad alimentaria y las pandemias. Antes de concluir por hoy, les queremos recomendar un libro del Fondo de Cultura Económica en el que podrán aprender más sobre la complejidad en el mundo que nos rodea y las interacciones humanas. El libro del que hablamos se llama Masa Crítica, Cambio, Caos y Complejidad, y fue escrito por Philip Boll. Con este libro podrán descubrir el orden detrás del caos en las relaciones humanas y también en las leyes de la naturaleza. Ahora sí, ya es hora de despedirnos. Recuerden visitar las redes sociales de Jóvenes en Casa y mantenerse al tanto de los temas que traeremos para ustedes. ¡Hasta la próxima!